Hay un canal en YouTube llamado Inspiring Philosophy que defiende la fe de una manera muy buena. Yo recomiendo este canal, aunque el canal es en inglés y en una que otra cosa no he estado de acuerdo con algunos temas que toca o cómo los aborda. Hace unos pocos días, teniendo en cuenta que este video es de mayo de 2023, ese canal publicó un video llamado ¿Sucederá el rapto? En ese video se toma la posición de decir que la idea del rapto solo tiene 200 años. De hecho, esta es una traducción de las palabras que él usa en el video. Pero, a pesar de lo popular que es la idea de un rapto al cielo, es una idea relativamente nueva que solo tiene unos 200 años. Luego dice que el concepto lo inventó John Nelson Darby y que quizás obtuvo la idea de una joven que se llamaba Margaret MacDonald, que alegadamente tuvo una visión en la que la iglesia sería raptada al cielo al final del tiempo. Aunque el presentador reconoce que no hay una evidencia sólida que demuestre que se le atribuye esto realmente a MacDonald y que a esta influencia de Darby era real. Interesantemente, también reconoce que nociones del concepto pueden ser vistos en ideas puritanas del siglo XVII. Entonces concluye que, como la idea del rapto solo tiene 200 años, deberíamos ser escépticos al respecto, a menos que podamos demostrar que se enseña claramente en las Escrituras. Y él concluye que esto no sucede, o sea, que la idea no enseña acerca del rapto o del arrebatamiento. Pero, ¿será cierto que nadie interpretó que Primera de Tesalonicenses 4 se refiere al arrebatamiento de la iglesia hasta que los puritanos lo mencionaron en el siglo XVII? Hoy en Teologizando hablaremos de este tema. A mediados del siglo II, un converso al cristianismo de lo que es Turquía, influenciado por ideas gnósticas, comenzó a enseñar que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, que era el Padre de Jesús, eran personas diferentes. Para poder reforzar su idea, Marción compiló su propio canon de libros inspirados, eliminando todo el Antiguo Testamento y modificando el Nuevo Testamento para que fuera casi enteramente paulino. Y aún dentro de los escritos que consideraba inspirados, eliminó las referencias al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. La iglesia se levantó contra esta herejía y Marción fue excomulgado. Sin embargo, continuó enseñando su propio evangelio fuera de la ortodoxia. Tras la muerte de Marción, su teología siguió influenciando partes del imperio y por eso se levantaron diferentes voces entre los primeros teólogos cristianos para denunciar esta herejía. Y uno de estos padres de la iglesia que denunció a Marción fue Tertuliano. Tertuliano nació en Cartago, al actual Túnez, en África, en el año 160. Habiendo sido abogado, luego de convertirse al cristianismo, compuso decenas de obras para defender la fe ortodoxa. Entre sus escritos y obras apologéticas están la siguiente: contra Praxeas, contra Valentino, contra los judíos y contra Marción. De hecho, los fundamentos filosóficos de la doctrina de la Trinidad que tenemos hoy en día se la atribuyen a Tertuliano. A mitad de su vida se desencantó con la iglesia y se unió a un grupo radical cristiano que estaba fuera de la ortodoxia que se llamaban los montanistas, para luego también abandonar los montanistas y establecer como que su propia orden cristiana. A pesar de eso, sus ideas fueron de gran estima entre los otros padres de la iglesia y los cristianos posteriores, y algunos indican que al final de su vida regresó a la ortodoxia. Gracias a haber entrado a este grupo extremo que se llama los montanistas, la Iglesia Católica hoy en día no lo considera como un santo, como a otros de sus contemporáneos. Pero a pesar de esto, es conocido como el fundador de la teología latina, pues vivió la transición entre el griego y el latín, componiendo sus primeras obras en griego, que lamentablemente hoy están perdidas, para posteriormente escribir en latín. Como era común en esa época, gran parte de su lucha fue contra los gnósticos, entre los que se destacan las ideas de Marción. Por eso fue que compuso Contra Marción, en donde defendió la fe ortodoxa contra la herejía marcionita. Como abogado al fin, una de las estrategias que usó en su defensa
fue citar dentro de los escritos paulinos en donde él encontraba ecos con el Antiguo Testamento. Esto era especialmente importante porque los escritos de Pablo estaban entre los que Marción había conservado. Y si aún entre esas escrituras se encontraban estos ecos, la idea de Marción perdía credibilidad. Entonces, haciendo referencia directa a 1 de Tesalonicenses 4:17, en Contramarción, libro 5, capítulo 15, Tertuliano dice lo siguiente: dijo a los que se salvarían en la venida de Cristo, junto con los que están muertos en Cristo, que resucitarían primero, que serán llevados en las nubes en el aire para reunirse con el Señor. Reconozco que ya entonces, desde esta perspectiva, me maravillé de las sustancias celestiales, la misma Jerusalén que se levantaba, y por Isaías pronunciar: ¿quiénes son estos que vuelan como las nubes, como palomas con pollitos hacia mí? Si Cristo nos ha preparado una ascensión, ese Cristo es de quien Oseas clama, el que construye su ascensión a los cielos, ciertamente para sí mismo y para los suyos. De ahora en adelante, ¿de quién esperaré ahora, sino de quien he oído esto? Tertuliano se refiere directamente a los que serían levantados a las nubes para encontrarse con el Señor, y de una ascensión a los cielos creada para sí mismo y para los suyos. Entonces pareciera que él veía que los que se levantarían habían adquirido una sustancia celestial y comparaba a los que se levantaban con Jerusalén. Luego ve un paralelismo entre la idea de los que suben en las nubes con Isaías 68, que en nuestras Biblias dice: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Entonces quizás tú me digas: óyeme, ¿pero qué tienen que ver las ventanas que aparecen en Isaías 60 con los pollitos que aparecen en la cita de Tertuliano? Pues tiene todo que ver con una diferencia entre el texto hebreo y la Septuaginta. El texto fuente que Tertuliano usó para el Antiguo Testamento no fue un texto hebreo, sino que se trató de la versión griega, o sea, la Septuaginta. Esto porque en el texto hebreo tiene la palabra arubá, que se puede traducir como ventana o como paloma también. Pero la Septuaginta usa directamente la palabra neosos, que se traduce como ave joven. Así que Tertuliano lo que estaba usando era el texto griego de la Septuaginta para hacer su obra. En cuanto a la cita de Oseas, Tertuliano, o al menos los manuscritos que nos han llegado de Tertuliano, cometen un error. Pues la cita no es de Oseas, sino que es de Amós 9:6, que dice: Él edificó en los cielos sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Pero nuevamente, la Septuaginta lee un poco distinto. En el texto hebreo aparece la palabra Ma'alá, que se traduce como el paso o los pasos entre el cielo y la tierra. Mientras que en la Septuaginta aparece la palabra Anabasis, que se traduce como subir o como escalón. Estos dos detalles de traducción nos ayudan a ver cómo pasajes que nosotros no hubiéramos relacionado con la idea del arrebatamiento, para Tertuliano sí estaban relacionados. De modo que no solo vemos esta idea en Tertuliano, sino que también podemos ver que él veía que la idea no era una innovación de Pablo, sino que esto ya había sido profetizado según Tertuliano lo veía en el Antiguo Testamento. Solo para aclarar, mi intención con este video no es hacer una apología al dispensacionalismo, ni tampoco es criticar ese sistema, sino que quiero mostrar que la idea del arrebatamiento no es una idea de creación del dispensacionalismo, sino que mucho antes de que se sistematizara el dispensacionalismo, ya se había creído en la idea del arrebatamiento de la iglesia. Los que dicen que nadie, hasta Margaret MacDonald o quizás los puritanos, hablaron del arrebatamiento, te habían mostrado esta cita de Tertuliano y te habían puesto en contexto lo que Tertuliano está diciendo aquí. ¿Sigues pensando ahora que nadie en un periodo de 1600 años habló
de la idea del arrebatamiento de la iglesia, te invito a que me dejes en tus comentarios si este video al menos te mostró algún aspecto de la patrística y de la idea de arrebatamiento que desconocías.